¿Qué ocurre con ese punto? Tiene que ser igual a F. Tiene que coincidir con F. ¿No? Ahí tengo la solución, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí, no? Entonces, fíjense. Si yo encuentro las intersecciones de la recta con la circunferencia, ¿no? ¿Cuándo resuelvo el problema? Es el mismo. Cuando F y E coincidan, ¿cierto? ¿Sí? Ahí. ¿Sale? ¿Qué ocurre con G? ¿G me ayudará a resolver el problema? Parece que no, ¿verdad? Entonces digamos que esta exploración me permite descomponer el problema en un problema más simple. ¿Cuál fue el problema más simple? Primero trazar una circunferencia que fuera tangente al eje X, es la circunferencia roja, ¿cierto? Pero todavía me falta hacer que esa circunferencia roja pase por F, ¿cierto? Sí. ¿Hasta ahí bien? Bien. Bien. Ahora, para eso conecto con una recta a F y al centro de mi circunferencia. Intersecto a la circunferencia con la recta que pasa por F y por el centro, ¿cierto? Eso me da el punto E y el punto ¿qué? G. ¿Puedo ver cuál es el rastro que sigue el punto? ¿Quién? E, ¿vale? Puedo activar el rastro y puedo mover A. Ahora, ¿cuándo resuelvo el problema? Cuando ese lugar geométrico intersecta con F, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Fíjense, el punto A siempre va a ser mi punto de tangencia, ¿vale? ¿Sí? ¿Puedo construir una circunferencia que sea tangente a A? Es decir, que sea tangente al eje X por A y que pase por F, que ese es el objetivo, ¿no? Sí. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer en realidad muchas cosas. ¿Qué pasa si se me ocurre trazar una circunferencia con centro en F que pase por A? ¿No? Esta circunferencia, la voy a poner en color verde, es un caso particular del problema, ¿sale? ¿Resuelve el problema? No, pero puedo mover ¿a quién? A A, ¿no? Y la idea es que cuando A coincida con C, ahí voy a tener una circunferencia que ¿qué? Tangente. Pero ya no pasa por F, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Puedo con centro en A, una circunferencia a F, ¿no? ¿Sí? Sí. Y puedo mover este, y puedo encontrar algún caso. Así tampoco, ¿verdad? ¿Se les ocurre otra cosa? El punto medio de A y F. Ajá, como centro. Y ya. Una circunferencia aquí. Y esa circunferencia pasa por F, pero todavía no es tangente, ¿cierto? Pero puedo encontrar una posición de A que haga que sea tangente. ¿Sí? Pues ahí, cuando A y C coinciden. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estoy intentando hacer aquí? Que ustedes vean que en realidad, si yo relajo una condición, puedo explorar el problema de distintas formas. ¿Sale? Así como está puesto acá, ¿qué condición estoy relajando? Ya pasa por F, ya tengo la circunferencia, pero esa circunferencia no es tangente, ¿ok? Pero puedo encontrar una posición moviendo el punto A que haga que esa circunferencia ya sea tangente, ¿ok? Y con eso resuelvo el problema. ¿Hasta ahí bien? Sí, ¿no? Es decir, tengo dos condiciones. Para resolver el problema tengo que cumplir con las dos condiciones. Pero yo puedo relajar una u otra, ¿sale? Y después fijarme qué debe de cumplir
este caso particular para que resuelva yo el problema, ¿no? Así como lo tengo ahorita, ¿qué debe de cumplir? Pues que ya pasa por F, pero todavía no es tangente. ¿Qué tengo que hacer? Pues mover a A de tal forma que esa cosa sea tangente, ¿cierto? Ahora, voy a dejar el punto A móvil porque ese me sirve bastante. Si lo que quiero es construir una circunferencia que sea tangente al eje X, yo ya sé que el centro debe de estar ¿en dónde? En la perpendicular. Eso ya lo sé, ¿ok? Eso ya lo sé. Ese va a ser el centro, ¿no? El posible centro, ¿no? Es decir, vuelvo a explorar el caso que tenía yo hace rato, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo relajada, ¿qué condición? Pues que pase por F, ¿no? Ahí todavía no pasa por F. ¿Ok? Pero puedo hacer que esa pase por F así. ¿Sale? Ahora, para que yo resuelva el problema, lo que me decían es que FB y BA tienen que ser iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo puedo trazar, ¿qué? La mediatriz, ¿cierto? ¿Sí? Si yo trazo la mediatriz, yo puedo poner un punto en la mediatriz y llevarlo hasta F, ¿cierto? ¿Sí? Vean, este caso también es un caso particular, ¿vale? ¿Qué condición estoy relajando? Ya tengo una circunferencia que pasa por F, pero esa circunferencia todavía no es que tangente. ¿Cuándo va a ser tangente? Ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición que debe de cumplir? Que ese punto D, ¿dónde tiene que estar? En la intersección ¿de dónde? De la mediatriz con la perpendicular, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿A todos nos queda claro? Entonces, ¿cuál es el punto que tengo que explorar? Este, ¿no? Y lo puedo poner en color rojo, ¿vale? ¿Sí? Si yo trazo una circunferencia con centro en D, que vaya a F, esa tiene que pegar también ¿en dónde? En A. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí bien? Y ya puedo mover el punto A, ¿cierto? Y esa circunferencia naranja, siempre que es tangente al eje X y pasa por F, ¿no? Ya el caso particular que exploré ya no me sirve de nada. ¿Ok? ¿Ya? Ahora sí tengo en una misma configuración las dos condiciones. ¿Sí? ¿Sí? Sí. O sea, esta circunferencia naranja es tangente al eje X. ¿Por qué? Porque su centro está sobre la perpendicular. ¿Vale? ¿Sí? Pero también pasa por F. ¿Por qué? Porque su centro está sobre la mediatriz. ¿No? Al estar sobre la mediatriz garantizo que la distancia de D a F sea la misma que la distancia de D a A. ¿Ok? Y ahora sí ya resolví el problema. ¿Vale? Ya tengo resuelto el problema, ya están las dos condiciones ahí. Y ahora me puedo fijar. ¿Se acuerdan que hace rato activaba yo el rastro? Bueno, hay un comando que me permite encontrar el lugar geométrico. Entonces, ¿cómo utilizo este comando? Doy clic en lugar geométrico, doy clic en el punto que dibuja el lugar geométrico, ¿ya? D, y luego, ¿de quién depende el movimiento de D? De A. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar eso? Como el lugar geométrico de D, cuando muevo ¿quién? A. Y esto es un lugar geométrico. Es el lugar geométrico que describe ¿quién? D, cuando muevo ¿quién?
A. ¿Ok? Entonces esta cosita que tengo aquí es una parábola. Y ya, a todos no nos debe de quedar la menor duda de que eso es una parábola. ¿Ok? ¿Sí? Entonces la parábola, si la veo como lugar geométrico, es que lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de qué? De una recta y un punto fijo, ¿sale? Pero en el contexto en el que lo exploramos, puedo hacer otra definición de parábola, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál sería? Ajá, en términos de la circunferencia, ¿cómo puedo definir ahora la parábola? Puedo decir que la parábola es el lugar geométrico de todos los centros de una familia de circunferencias que son tangentes a una recta dada y pasan por un punto. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí. ¿Qué quiere decir? Que la parábola está formada por centros de circunferencias que van a ser tangentes a la recta dada y van a pasar por el punto. ¿Eso se entendió?